Hay un aumento de accidentes fatales. ¿Cuál es la razón? ¿Cómo podría esto comenzar a cambiar? Es parte de lo que conversamos esta mañana con Cristian Pino. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, Monse, ¿cómo estás? Sí, Monse, la verdad es que las cifras son preocupantes. De acuerdo a Carabineros, durante el año 2016, 1.675 personas fallecieron en accidentes fatales, pero esta cifra puede aumentar y ojo, ¿por qué? Porque claro, el registro de Carabineros son las primeras 24 horas, pero posteriormente a ello se producen muertes, también decesos que no están registrados en esta primera estadística, sí, obviamente se pueden registrar en las posteriores. Y un ejemplo concreto, por ejemplo, recordarán a Emilia, la pequeña que falleció y que se produjo la discusión de la ley Emilia, murió días después, y eso se tradujo en que en un primer momento esta cifra y este fallecimiento lamentablemente no fuera registrada esta cifra. Vamos a conversar a esta hora, Monse, con Rodrigo Delgado, es alcalde de Estación Central obviamente, pero en esta ocasión como presidente también de la Comisión Transporte de la Asociación Chilena de Municipalidades. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenos días. Ustedes tienen una cifra también en relación a las personas fallecidas más alta de la estadística entregada por Carabineros. ¿De cuántas personas estamos hablando? Bueno, muy buenos días. Efectivamente, un tema que preocupa mucho, fundamentalmente por la falta a veces de consistencia en las políticas públicas relacionadas con el tema de la prevención, justamente de los accidentes de tránsito y los lesionados y los muertos que eso conlleva. Nosotros estamos trabajando con la Fundación Emilia y hay estudios que hablan de que, efectivamente lo que tú decías, la cifra que se toma solamente corresponde a las 24 horas siguientes después del accidente, pero si uno toma las horas posteriores, si uno toma, ¿cierto?, la persona que quedó herida y que quedó lesionada y que después, producto de ese accidente, fallece, esta cifra puede aumentar hasta en un 25% por sobre las cifras que entrega Carabineros. Por lo tanto, si tomamos la cifra 2016, podemos llegar a superar incluso los 2.000 fallecidos producto de un accidente de tránsito durante el año. Eso es una cifra altísima que nos preocupa y que nos hace reflexionar obviamente de por qué está ocurriendo. Exactamente, ya la cifra de Carabineros ha entregado una estadística la más alta de los últimos años. Leíamos también un análisis que hacía el Automóvil Club de Chile que decía que el 40% de las causas de estos accidentes y de estas muertes en rigor son producto de la alta velocidad. ¿Concuerdan ustedes con ello? Bueno, la velocidad es uno de los factores, tal vez no es el más influyente en este tipo de accidentes. Yo creo que hay otras causas y efectivamente creo que esto hay que atacarlo con educación. Nosotros acá en la comuna partimos hace 3 o 4 años atrás ya con educación vial, por ejemplo, en los colegios, pero son hechos aislados. La verdad es que cada comuna tiene su estrategia, pero falta una estrategia unificada, central, en donde efectivamente los municipios, por ejemplo, que tenemos mucho que ver con el tema de la educación, todavía al menos mientras no nos quiten la educación, tenemos mucho que ver también con poder hacer algún tipo de rediseño de algunas calles, algunas intersecciones. Todos los alcaldes en Chile sabemos cuáles son las esquinas más peligrosas que tenemos, pero no hay, por ejemplo, un fondo regional, no existen fondos regionales, por ejemplo, para postular específicamente a poder reparar esos lugares o poder iluminar los lugares que son más complejos en una comuna o en algún sector rural. Por lo tanto, creo que hay que tener una estrategia más común. Tenemos una CONACET también que está bastante debilitada en recursos, en gestión. Creo que las campañas también han ido a la baja con respecto a estos temas. Entonces creo que ahí tenemos un gran déficit como país. Tenemos que trabajar esto de manera unificada. Yo creo que no le tomamos el peso. Cuando hablamos de las catástrofes que tenemos naturales en Chile, efectivamente son muy dramáticas lo que estamos viendo, por supuesto, en materia de incendios, en materia también cuando hay terremotos, etcétera, o los tsunamis. Pero no muere tanta gente como mueren en los accidentes de tránsito. Por lo tanto, creo que es un tema que hay que tomarlo muy en serio. Pero si no educamos a las futuras generaciones, la verdad es que va a ser tiempo perdido. Sí, alcalde, usted hablaba de la necesidad también de invertir en infraestructura vial, respecto para la verdad que disminuir los riesgos de calles que son peligrosas, de esquinas que son peligrosas. Pero ¿qué pasa también con la responsabilidad de los peatones? Muchas de las muertes tienen que ver con atropellos y en nuestro país, de alguna manera, casi por defecto, el que conduce el vehículo es el culpable de un atropello. ¿Qué podría hacerse para cambiar eso? Hay otros países donde se multa justamente a los peatones, donde la verdad que el proceso de investigación se lleva adelante de una manera distinta. ¿Ustedes están pensando también en una solución por ese lado? Tienes toda la razón con respecto al tema de los peatones. La verdad no lo dije, pero es una de las causas importantes justamente de los accidentes, son muchas veces la imprudencia de los peatones. Y eso tiene que ver con lo que tal vez estaba diciendo hace un rato, la falta de educación vial. Tenemos en Chile, lamentablemente, somos producto de generaciones mal educadas vialmente. No tenemos la educación vial que corresponde. Cuando uno dice la ley de tránsito, lo primero que se imagina es el conductor en el volante, efectivamente. Pero hay peatones,
hay también acompañantes en vehículos, hay usuarios del transporte público que no siempre son del todo responsables. Nosotros acá, por ejemplo, hace algunos años atrás detectamos que había una alta cantidad de muertes de niños que iban a los colegios con los audífonos, cruzaban la calle con la música, no veían el semáforo, no escuchaban la bocina y atropellaron a varios niños en el sector. Hicimos una campaña en los colegios, hicimos una campaña en las calles y eso disminuyó, la verdad, de manera importante. La educación es fundamental, tenemos que educar a nuestras generaciones vialmente. Entonces, la verdad es que lamentablemente estamos en presencia de hechos aislados que muchas veces cuando una comuna, ¿cierto?, o hay una campaña puntual para septiembre o para Año Nuevo, debemos tener campañas permanentes, debemos actuar como cuerpo, como país, justamente para poder disminuir este tipo de situaciones. Pero lamentablemente también hay un problema muchas veces de fiscalización. La fiscalización no es todo lo que quisiéramos, no solamente para conductores, Montserrat, sino que también obviamente para peatones. Yo sí soy partidario de si hay que llegar a evaluar la posibilidad de multar a peatones que son imprudentes, hay que hacerlo, porque la verdad es que las muertes que hay año a año por materia de accidentes de tránsito son enormes. Alcalde, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Desde la autoridad también encargada del Ministerio de Transporte ha sostenido que en el Parlamento, Monse, ahí está entrabada una ley que tiene que ver, por ejemplo, con el control de velocidad y otras sanciones para quienes no cumplan esa normativa, y también hay una responsabilidad en cuanto a bajar esas cifras y a tener mayor seguridad vial. Muchas gracias, Cristian Pino, buenos días. Y le